quiero comentarles, se los he explicado, que realmente el tema es muy denso. Solo para que ustedes sepan que la monarquía danesa es la más antigua de toda Europa occidental. Y entonces tiene una enorme historia muy rica. Entonces es difícil que en hora y media podamos ver tanto, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. En otras conferencias he incluido videos, he tratado de traer enlaces. Va a ser muy difícil ahora, pero sí les traigo siempre algunos documentos para saber más, que los que pueden consultar sin ningún problema, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con los antecedentes. Vamos a iniciar primero con la monarquía danesa, la más antigua. En el siglo VIII, ¿verdad? Surge una serie de invasiones que vienen de la provincia de Escandinavia. Normalmente los vikingos tienen mala prensa. Los vikingos u hombres del norte pues se dedicaban al saqueo, al pillaje, y ellos utilizaban tácticas prácticamente de solo invadir y regresar. Para lograr hacer esto, ellos utilizaban este tipo de barcos. Son muy interesantes en tecnología. La palabra drakkar en el idioma normando antiguo es dragón. Tenía una doble proa en forma de dragón. Estos eran los barcos de guerra. Tenían 3 tipos más. Había un tipo de barco que era comercial. Este barco tenía un calado apenas de 50 centímetros. Y durante muchos años los normandos utilizaban solo el remo. En el siglo VIII empiezan a utilizar velas cuadradas latinas y eso les permitió atravesar grandes extensiones del mar. El barco es lo mínimo. Sabían que ni siquiera tenían dónde guardar sus cosas, sino que cada hombre era el que remaba y se sentaba sobre el cofre. Y en el cofre que tenía, ahí guardaba él su ropa, sus armas, su comida. Los escudos se colgaban así en las puertas, ¿verdad? Entonces, la historia, entre todo lo que ha vivido, uno de los símbolos más importantes de los vikingos es su barco. No es cierto que usaban cuernitos, eso es, digamos que eso sí no es real, eso sí no es histórico, ¿verdad? Y ahí han hecho excelentes investigaciones, ha tenido un gran éxito nuevamente el tema vikingo por la serie de televisión que sacó HBO. Esa serie de televisión fue realizada en colaboración con National Geographic. Entonces, a los que les gusta y les apasiona la historia, les recomiendo que la puedan ver. El 95% de lo que aparece ahí es real, tanto en utensilios, casas, religión. O sea, trataron de que fueran historiadores los que lo hicieron. Está basado en una saga, en un documento que ahí se los voy a recomendar para que ustedes lo estudien. Eso no es el objetivo del curso, sino que lo que les estoy comentando es que no se entienden las monarquías sin esto. Los vikingos eran de origen germánico. Se cree que originales de Persia, eran arios. Ellos eran adoradores del fuego. En un lugar tan frío, tan helado, donde pasaban prácticamente la mitad del año sin luz, ellos amaban el fuego y el frío era el símbolo del mal. Entonces se han conservado sus libros donde hablan de la mitología. Estos señores no solo eran pillos o digamos que asaltantes, también fueron excelentes comerciantes y con el tiempo ellos lograron establecer colonias y quedarse a vivir en muchos lugares de Europa, muchos. Saquearon Sevilla, Santiago de Compostela, París, Rouen, incluso una pequeña ciudad que se llama Luni en Italia porque creían que ahí estaba el Papa. Ahí algún día les voy a contar la anécdota, pero se fingieron que el rey vikingo había muerto, se metieron en la iglesia y estando ahí en la iglesia, en la misa de cuerpo presente, salió el vikingo y decapitó al obispo, ¿verdad? Eso está en la serie, eso es una historia verdadera. Entonces quiero que ustedes lo vean porque eso está basado en un documento que fue conservado en Islandia. Estos señores lograron, ellos realmente, como eran germánicos, ellos no tenían reyes. Para los que les gusta la historia, saben que las invasiones germánicas, los germanos tenían una meritocracia. No el hijo heredaba, a veces se daba, pero no era siempre, sino que hacían un consejo electivo y ahí elegían al jefe. Eso pasó con los visigodos que llegaron a España, ellos tenían la misma cultura. Entonces ellos tenían no reyes, sino nobles. Este nombre, Jarl, es conde. Por eso en la serie aparecen condes, no salen reyes. ¿Ya? Pero la mayoría de los vikingos o normandos eran hombres libres, casi todos campesinos,
que tomaron las armas porque su tierra no les daba suficiente comida. Entonces ellos empezaron a buscar cómo emigrar y salir de la pobreza. Y generalmente estos señores no eran normandos, eran los que ellos habían capturado en sus racias, en sus rapiñas. Los esclavos más valorados eran los que eran sacerdotes católicos, porque ellos podían leer y escribir, ¿verdad? Estos señores, a través del tiempo, fueron normandos los que conquistaron Inglaterra. Poca gente sabe que también ellos expulsaron a los árabes de Sicilia y crearon el reino normando. Incluso Nápoles estuvo bajo el dominio de ellos. Y el reino de Jerusalén en las cruzadas también era de sangre vikinga, el rey Balduino y sus hijos hasta Baldino IV, que ustedes se recordarán que ese rey vivió solo 23 años y que murió leproso, ¿verdad? Entonces ellos también eran de sangre normanda. Nosotros nos vamos a enfocar rápidamente en cosas que nos van a servir más. Quise tocarles esto. Aquí nace la monarquía danesa. Fueron vikingos los que conquistaron la península de Jutlandia, así se le llama a donde es la parte continental de Dinamarca. Dinamarca tiene una parte del continente y otras islas. En las islas es donde está Copenhague, ¿de acuerdo? Originalmente Dinamarca era solo la península de Jutlandia. Ya existen en la historia referencias a ellos. Busquen, por ejemplo, lo que son los cimbrios. Era una tribu germánica que vivía ahí y que atacó y luchó contra Julio César. Cuando ustedes ven su campaña en las Galias, Julio César jamás conquistó esta península. Él intentó y hasta luchó por invadir Inglaterra, pero nunca Dinamarca. Entonces fue en este siglo, a finales del siglo IX, en que surge el primer vikingo, ¿verdad? Ardegón, eran de sangre noruega, y él le heredó a su hijo, Gorum el Viejo. Este es un caso raro, como les digo, que a veces sí se daba que el padre le daba al hijo, pero normalmente eran electivos. Eso generaba a veces guerras civiles o matanzas entre los germánicos, ¿verdad? Este señor no era un rey, sino que era como digamos que el principal jefe de un montón de pueblitos. Eran comunidades vikingas que le referían a él. Digamos que él era, digamos, el conde, pero se considera que era ya el rey más importante. Ahora, de estos tres, el más importante es este. En el lenguaje vikingo, en el lenguaje normando, Batlán significa el moreno. O sea que es un mito de que todos los vikingos eran rubios. No, habían morenos, ¿verdad? Han hecho varios estudios de tumbas y todo, y había gente castaña, ¿verdad? Pues este señor Batlán es muy famoso, porque él fue el que primero se convirtió al cristianismo. Es una leyenda que llegó un sacerdote y que él tocó un hierro ardiente y entonces como no se quemó, él decidió volverse católico, pero fue hasta el nieto de él, que aquí no lo puse, se llamaba Canuto, que realmente, digamos, Dinamarca se vuelve católica en ese momento. ¿Qué es lo interesante de este Batlán, Harald Batlán? Cuando los ingleses hablaban de él, le decían Harold Bluetooth, significa el del diente azul. La historia cuenta que creen de que él sufrió una enfermedad cuando era bebé, que se llama eritoblastosis. Es una enfermedad donde la madre ataca a su propio hijo porque tienen la mamá generalmente un RH negativo y el hijo un RH positivo. Entonces, en el primer parto no se ve nada porque la mamá está desarrollando los anticuerpos. En el segundo parto, si el hijo, la sangre entra en contacto con el hijo, entonces mancha los dientes de color azul. Hay una tumba. Y entonces los señores de tecnología le pusieron Bluetooth en honor a él porque la letra del Bluetooth es las iniciales de él, Harold Bluetooth. Entonces, cuando ustedes ven la letra H, es una forma como de cruz invertida y el otro es una cruz de San Andrés. El símbolo del Bluetooth es las iniciales de este señor. Entonces de él le puso Bluetooth a la tecnología de los teléfonos que se comunican de forma inalámbrica, ¿verdad? O sea, como una curiosidad para que ustedes vayan aprendiendo más. Ahora, él tuvo un hijo, o sea, Batlán ya tiene un hijo, Sven. Este hombre, dice la leyenda, que él mató a su propio padre, mandó a dar la orden de que lo acuchillaran para quedarse con el poder.
y atacó Inglaterra. Inglaterra hasta ese momento, digamos que la parte este era tributaria de Dinamarca. Sven tenía algo interesante también, al igual que su papá. A él le decían el de la barba partida. Y fue este vikingo el que atacó Londres y que los londinenses quebraron el puente y lo hicieron estallar. Él sobrevivió, pero al año y medio, lo nombraron rey, pero al año y medio falleció. Entonces hubo un momento en que parte de Inglaterra era dependiente o tributaria de Dinamarca. Y a raíz de que se quebró el puente de Londres, los británicos cantan la canción de que se quebró el puente de Londres. Se debe a este señor, a Sven, ¿de acuerdo? Bueno, de ahí pasamos hasta Valdemar el Grande. Él conquista Copenhague, o sea, hasta ese momento Copenhague no era danesa. Copenhague está en una isla que hoy por hoy, pues si ustedes saben, está comunicada por un túnel que va de Dinamarca a Suecia en 15 minutos a la ciudad de Malmö, pero es una isla. Entonces, mire la tecnología, ahora en 15 minutos están de Suecia a Dinamarca, ¿verdad? En el año 381, Noruega se considera ya, digamos, Noruega se vuelve una provincia. Por eso prácticamente la monarquía noruega tiene muchos problemas, porque desde 1381 hasta 814 fue una provincia de Dinamarca. ¿De acuerdo? En 1389 Suecia es conquistada por Dinamarca. Entonces, en este momento estamos viendo que Dinamarca se vuelve una gran potencia y funda la Unión de Kalmar. En esa Unión de Kalmar, todos estos territorios que habían sido explorados por vikingos están bajo los mismos reyes. El rey sueco Hakon VI con Margarita I de Dinamarca, pero la que manda es la señora, Margarita I de Dinamarca. Entonces, hubo una época en que todos estos países estaban bajo la misma corona, ¿de acuerdo? En el año 1512, el poder del rey es nominal y la iglesia y la nobleza son verdaderos poderes. En este caso estamos hablando de la iglesia católica. En 1523 ocurre una tragedia. Matan a 100 nobles suecos. Todo esto fue por este rey. Entonces Suecia se rebela y este noble, Gustavo I de Vasa, la familia Vasa o Wasa, se convierte en el primer rey de Suecia, que declara su independencia y termina la Unión de Kalmar. Eso ocurre para los suecos. Gustavo de Vasa es un patriota y logra la independencia de Suecia y elimina la corona danesa, ¿verdad? Pero los Vasa son protestantes, son luteranos. Entonces en 1536 el rey Cristian eliminan la iglesia católica y utilizan la iglesia luterana danesa. Hasta el día de hoy, por ejemplo, el rey danés es la cabeza de la iglesia luterana, ¿de acuerdo? La leyenda cuenta de que la iglesia católica tenía el 40% de las tierras de Noruega y el 30% de las tierras de Dinamarca. Entonces, de esas tierras se apoderan los nobles y los reyes y se vuelven muy ricos, ¿verdad? Era también un tema económico. Dinamarca empieza a atacar a todos los católicos, y especialmente a Carlos V, en lo que era el imperio alemán, ¿verdad? El imperio romano alemán, y se une a la Liga Esmacalda. Si ustedes se recuerdan, eran una serie de principados alemanes dominados por Prusia y por Sajonia, todos protestantes que luchaban contra Carlos V para permitirles a ellos mantener su religión y sus poderes, ¿verdad? Entonces Dinamarca apoya abiertamente a los protestantes. 1559, yo les puse esto, a mí siempre me gusta mucho el tema histórico. Este es un tipo brillante, él era un excelente diplomático, hablaba varios idiomas, pero pasó a la historia como un gran físico y astrónomo. Fue el mejor astrónomo de su tiempo. Este hombre, la historia cuenta de que se peleó en un duelo y le cortaron la nariz. Entonces él usaba una nariz de oro, era embajador. Este tipo dejó extraordinarios documentos sobre lo que eran las órbitas terrestres. Y la historia cuenta que murió muy joven, porque como era embajador, atendía a mucha gente y no iba al baño a orinar. Eso le provocó una severísima infección urinaria que lo mató, pero sus documentos quedaron. Y con el tiempo, dos grandes científicos, Johannes Kepler y el señor Isaac Newton, descifraron los documentos matemáticos de Tycho Brahe y vieron lo que eran las órbitas de nuestro sistema solar.
Los daneses tenían un excelente observatorio en esta isla, de Heaven, gracias a Federico II. Entonces se los dejo como una buena cuestión que pueden seguir ustedes estudiando si les gusta la matemática o la física, ¿verdad? En el año 624 se incendia Oslo y fue construida de nuevo por el rey Cristian IV. Y durante más o menos 400 años se llamó Cristianía. Pero cuando los noruegos logran su independencia se vuelve a llamar Oslo. En la historia, este rey, Cristian IV, es muy controversial. Y él tenía mucha, pero mucha envidia de Suecia, porque Suecia también apoyó a los protestantes en la guerra de los 30 años y los ejércitos suecos se convirtieron en una gran potencia. Entonces hay una anécdota histórica que este rey le declaró la guerra a Suecia por envidia y perdió la guerra. Así que lamentablemente no es un buen pecado. La envidia no es un buen pecado. No sé si hay buenos pecados, pero ese está muy malo. Entonces, 1625, Dinamarca interviene en la guerra de los 30 años. Históricamente, para los que sepan, Alemania se volvió un campo de batalla donde luchaban católicos e evangélicos, pero era mentira, porque por ejemplo Francia apoyaba abiertamente a los evangélicos porque ellos destruían a la familia Habsburgo, ¿de acuerdo? Entonces era una lucha de poderes políticos, pero con la fachada de la cuestión religiosa, ¿verdad? En el año 1656 se crea la Primera Guerra del Norte. Esta guerra es entre Dinamarca y Suecia. A partir de aquí, Dinamarca empieza a declinar y a declinar y a declinar hasta convertirse en un país muy pequeño. En 1658, en el Tratado de Roskilde, gana Suecia y las posesiones que tenía en Suecia son eliminadas. Suecia se vuelve la dueña del Báltico. En 1697 hay una triple alianza entre Cristian V, que es hijo de este señor el envidioso, Pedro I de Rusia y Augusto de Polonia, contra Suecia. Y nuevamente vuelven a perder los daneses y le saquean Copenhague. Entonces ya ahí se ve que realmente Suecia empieza a convertirse en el poder en el norte. En 1721 Dinamarca coloniza Groenlandia por segunda vez. Para los que no saben, la primera vez con Enrico el Rojo desaparecieron. Hasta el día de hoy es un gran misterio, pero todos los descendientes de vikingos ya no existían. Solo vivían unos señores esquimales de nombre Inuit, y entonces Dinamarca volvió nuevamente a colonizar este territorio, ¿verdad? Pero europeos ya no existían, ya no existían. En el año 1801, aquí ya estamos entrando en las guerras napoleónicas. Esta batalla la gana un señor que estuvo aquí en Centroamérica, llamado Horacio Nelson. Para los que no saben, Horacio Nelson atacó las costas de Nicaragua, en lo que fue el desembarcadero del río San Juan en el norte, y que lo defendió una mujer llamada Rafael Herrera. En esa batalla, en la batalla de San Juan del Norte, ganó Rafael Herrera, la mujer. Pero este señor planifica extraordinariamente y destruye Copenhague. ¿Por qué? Porque Dinamarca era aliada de Francia y aliada de Napoleón, y eso le generó una gran pérdida. Fue muy difícil para ellos soportarlo. En 1805 se hace una reforma agraria que tuvo mucho éxito y se convierte en una fuente de riqueza. Dinamarca hoy sigue siendo líder en productos lácteos y está manejado por campesinos, ¿verdad? Son muy famosos los productos, la mantequilla, la leche, los chocolates daneses, por la calidad que viene desde aquí. En 1807, la derrota de Kiape. Aquí los ingleses se robaron 70 barcos para que no cayeran en manos de Napoleón. Si ustedes se recuerdan, en este año fue la gran derrota de Trafalgar. Para los que saben, Trafalgar es un pequeño cabo que queda en Portugal. Y ahí fue derrotada la armada francesa y española por Horacio Nelson. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Los ingleses ganan, pero Horacio Nelson tenía una actitud que era temeraria y se paseaba enfrente dando órdenes. Entonces la historia cuenta que había un francotirador francés que le pegó un tiro aquí, que le rompió por dentro y le generó una gran hemorragia. No lo mató inmediato. Horacio Nelson, su cuerpo lo llevaron a Inglaterra y ya muerto, ¿verdad? Y está enterrado ahí en Westminster, ¿verdad? Pero ahí acaba la gran carrera de Horacio Nelson, ¿verdad?
Entonces, en 1807 los daneses vuelven a ser derrotados por los británicos. En 1809 hay un golpe de estado en Suecia. ¿Por qué ocurre este golpe? ¿Por qué lo puse? Ocurre lo siguiente. Suecia había perdido una guerra contra Rusia unos años antes y habían perdido Finlandia. Entonces los suecos votan al rey, porque el rey apoyaba a Inglaterra, que era aliado de los rusos, y apoyan directamente otra vez a Napoleón, porque ellos querían que a Suecia le devolvieran Finlandia. En 1814, ya para esas fechas ya está derrotado Napoleón, está el Tratado de Kiel, vuelve a perder Dinamarca, y entonces la reina Federica VI tiene que devolver Noruega a Suecia. Entonces ellos pierden Noruega en este año, 1814. Todo eso fue producto de las guerras napoleónicas. En 1835, les dejo esto, se publican los cuentos de Andersen. Andersen nació en una ciudad llamada Odense. Hoy su casa es museo. Y en el centro de Odense hay una estatua donde está él leyendo. Hay una leyenda que dice que una gitana le leyó la mano a Andersen y le dijo que algún día los daneses iban a sentir muy orgullosos de él. Entonces, en muchos de los cuentos que se han hecho obras de teatro, llegan los reyes daneses. Andersen es producto de orgullo nacional. La casita donde él nació es muy modesta, pero tiene una buena biblioteca. En esa biblioteca ustedes pueden encontrar los cuentos de Andersen traducidos a todos los idiomas, a chino, a japonés, a suajili, a castellano, ahí están. ¿De acuerdo? Entonces se los dejo para que ustedes vean, importante leer los cuentos de Andersen. En 1848, Federico VII es el último monarca absolutista y propuso una nueva constitución donde él garantizó la libertad de prensa y credo religioso. En el 63, Cristian IX, hay una guerra entre Dinamarca, Austria y Prusia por estos ducados. Esto es la parte sur de Dinamarca, pero eran casi todos mayoría alemana. Entonces, en ese momento Prusia estaba gobernada por un señor que se llamaba Otto Bismarck, que convirtió a Prusia en la potencia mundial, porque primero atacó a Dinamarca y le quitó los 3 ducados, y luego atacó a Austria y la derrotó. Y por último, en 1870, atacó a Francia, la Francia de Napoleón III, y la derrotó. Entonces, Alemania, en el siglo XIX, se convirtió en la primera potencia mundial terrestre en Europa, porque Inglaterra seguía siendo la dueña de los mares. De hecho, ese proceso donde Prusia se convierte en Alemania es lo que desencadena la Primera Guerra Mundial, la batalla entre 2 potencias por el dominio de Europa, los británicos contra los alemanes. ¿De acuerdo? Entonces, Dinamarca en su decadencia, pues todavía pierde estos 3 ducados, imagínense, ¿verdad? En 1866 hay una nueva constitución, en 1906 el rey Federico VIII, en 1912 Cristian X. Aquí ocurre algo, en 1912, su hermano Carlos, era el segundo, se convirtió en el rey de Noruega. ¿Por qué? Porque Noruega era provincia de Suecia. Entonces de 1814 a 1912, entonces los noruegos buscan un rey, pero no quieren que sea rey sueco, sino rey danés. Entonces el príncipe Carlos se convierte en Hakon VII, ¿de acuerdo? Él era danés, hablaba danés, no hablaba noruego y aceptó la corona, Durante el reinado de Cristian X se dieron las 2 guerras mundiales y este fue el último soberano entre Dinamarca e Islandia, ¿verdad? A él le decían el abuelito de Europa, porque gobernó cantidad de años, más de 50, ¿de acuerdo? Bueno, en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, se da un acta de unión entre Islandia y Dinamarca, pero digamos que ya son 2 entidades diferentes. Durará 25 años. En 1944 hay un plebiscito y los islandeses se vuelven independientes de Dinamarca. Entonces Dinamarca también pierde Islandia, ¿ya? 1922, el más grande genio que dio Dinamarca, Niels Bohr, brillante físico cuántico, ha hecho grandes avances en la teoría atómica y se llama el Instituto Niels Bohr, el Instituto de Investigaciones en Copenhague, ¿verdad? En 1924 traje este dato interesante.
está esta señora, no lo olviden, fue la primera mujer nombrada ministra a nivel mundial. Fue la ministra de Educación. Hasta 1924, imagínense, la primera mujer en encabezar un gabinete, estar como ministra, ¿verdad? Fueron los daneses. 1940, en la Primera Guerra Mundial, Dinamarca fue neutral, pero en el 40 los alemanes invadieron Dinamarca, pasearon por Dinamarca. El objetivo era ¿ve? ¿Por qué? Porque los noruegos tenían excelentes pozos de petróleo hasta el día de hoy en el Mar del Norte. Ellos querían, los alemanes, quedarse con el petróleo. Alemania no tiene petróleo. ¿Ya? En el 45, Dinamarca fue liberada por los británicos y recuperan su constitución. En el 47, por primera vez, las mujeres pueden ser pastoras en la iglesia danesa. En el 49, aceptan los daneses el Plan Marshall y son miembros fundadores de la OTAN. Hoy Dinamarca es uno de los aliados más fieles de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero no aceptó bases. No hay bases militares gringas en Dinamarca, no hay. En el 53 hay una nueva constitución que permitió ocupar el trono a una mujer y esta señora es la que es la actual reina. Margarita II alcanza su trono. Ella es la primera reina danesa en la historia y la actual soberana. Ella es la primera mujer que domina, esto estamos hablando de casi 1000 años, ¿verdad? En el año 73 Dinamarca se incorporó a la Comunidad Económica Europea y en el 2004 el hijo de Margarita, el príncipe Federico, se casa con una norteamericana llamada María Donaldson. Es morganática, ¿verdad? Ella es una persona que no tiene nobleza, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuáles son las funciones y deberes de la monarquía danesa? Ellos sancionan leyes, pero tienen que ser firmadas por el primer ministro. Forman el gobierno, o ayudan a la formación del gobierno. El primer ministro, que se llama Lars Rasmussen, y el ministro de Relaciones Exteriores se llama Christian Jensen, se reúnen constantemente con Margarita II a ver el tema de la política exterior de Dinamarca. Ellos reciben a los forasteros, a los ministros de Estado, también destituye a funcionarios que no estén cumpliendo con su deber, representa a Dinamarca en los viajes y ella, es algo bien interesante, ella concede audiencias públicas y hay gente que le va a consultar y le pregunta y todo. Lo interesante de esta monarquía, donde todavía Margarita tiene la aceptación del 80% de la gente. Para los daneses, la monarquía es su símbolo, lo aman. Ellos son total y completamente monárquicos. Algo que no pasa en Noruega y en Suecia. Ahí sí hay problemas y hay rechazo hacia la monarquía, especialmente de lo que son los partidos socialdemócratas o de izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí vemos el tema Ellos tienen una residencia real, se llama así, Amalienborg, así se llama. Y la residencia de verano se llama Fredensborg. Amalienborg son cuatro palacios, eso está en Copenhague, ¿de acuerdo? Ahí está la residencia real. Y para los que les interesa saber, el gobierno lo sostiene. Les da una asignación anual de 11 millones de euros, que suena mucho, pero realmente es poco si se comparan con otros reyes, ¿verdad? Por ejemplo, la monarquía británica es inmensamente rica, inmensamente rica. Ellos, digamos que no les pesa a los daneses dar este aporte para que ellos puedan sostenerse. Caso contrario en Suecia, ¿va? En Suecia vamos a ver que la situación no es igual. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Vamos a hablar aquí de Suecia. Suecia fue diferente, porque la monarquía danesa, digamos que tuvo una línea. Yo no puse todos los reyes porque era demasiado largo, ahí lo pueden consultar. Pero en Suecia, estas fueron las dinastías. Los Inling, así se llamaban, eran vikingos, ¿verdad? Los Stenkil, Blondelandswecker, los Folkung era una familia, los Folkung. Aquí hubo varios reyes, incluso hasta alemanes, hubo italianos, o sea, una serie de reyes, ¿verdad? Pero realmente a mí me interesó, primero los Vasa, que les conté que convirtieron a Suecia en una potencia protestante, lucharon en la guerra de los 30 años, convirtieron a los ejércitos suecos en protagonistas. De ahí viene esta Palatinado dos Puentes y la dinastía Holstein-Gottorp. Aquí, esta dinastía eran aliados fieles de Inglaterra. Esta dinastía, los últimos dos, se llamaban Gustavo III y Gustavo IV, estos dos,
Ellos perdieron contra Rusia y perdieron Finlandia. Por eso les dieron un golpe de Estado. Y en ese momento, el poder más grande en Europa se llamaba Napoleón. Y los nobles suecos pidieron un militar, uno de sus jefes militares como rey. Y Napoleón les mandó uno, que es esta la dinastía que hasta el día de hoy gobierna, Bernadotte. Si les gusta la historia, el señor se llamaba Juan Bautista Bernadotte, era mariscal. Y la leyenda, esta es la historia, yo creo que la lean, es interesantísima. Bernadotte se casó con la novia de juventud de Napoleón. Ella se llamaba Desirée. Y Napoleón le había prometido matrimonio y parece que solo probó el cariño, pero no le probó, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque Napoleón era un ambicioso. Y Napoleón deseaba escalar y fue que se casó con Josefina. Y entonces le endosó a Desirée a Juan Bautista Bernadotte y le promocionó hasta llevarlo a ser mariscal. Dice que nunca hubo un mariscal que le debiera tantos favores como Bernadotte y Murat, y los dos lo traicionaron, los dos, lean la historia. Bueno, entonces Juan Bautista Bernadotte se convierte en el rey de Suecia. Te habla francesa, sangre francesa. Desirée fue su esposa hasta el final. Ellos son los fundadores de esta dinastía que sigue siendo la dinastía actual en Suecia. ¿Qué sucedió? La leyenda cuenta que cuando Bernadotte murió y le hicieron su autopsia, descubrieron un tatuaje. Y el tatuaje decía: mueran los reyes. ¿Por qué? Porque Bernadotte se lo había hecho en la época de la Revolución Francesa. Y tanto Napoleón como Bernadotte o los que lo seguían eran antimonárquicos. ¿Qué sucedió con este tipo? Fue una historia muy triste, porque ¿qué creen que pasó? Cuando él llegó al poder, los suecos decían: bueno, este es el aliado de Napoleón, Napoleón lo va a ayudar y vamos a atacar a Rusia. Rusia, si ustedes se recuerdan, estaba gobernada por Alejandro III. Y nos van a devolver Finlandia. Esos eran los cálculos, ¿verdad? Las cuentas alegres. Pero cuando llegó al poder a Suecia, Bernadotte se volteó y se convirtió en el enemigo uno de los enemigos más importantes de Napoleón. Y atacó y apoyó las coaliciones contra Napoleón. En los libros, estúdienlos, hay algo que les va a llamar la atención. El primer gran fracaso de Napoleón no fue Waterloo, ni siquiera fue Rusia. ¿Quién me puede decir cuál fue el primer gran fracaso de Napoleón? Donde sus ejércitos fracasaron por primera vez. Es España. Cuando ellos invaden España y ponen a José Bonaparte, ocurrió una tragedia. Napoleón creía que España era un país decadente y que era un país de pastores. Dijo: es país de pastores, vamos a ir paseando. Los españoles diseñaron una guerra que hasta el día de hoy tiene vigencia. Y la utilizaron en Guatemala, y la usaron en Vietnam, y la han utilizado en África. Esa guerra se llama guerrilla. Viene de la palabra española guerrilla. ¿Cuál es la diferencia entre la guerra y la guerrilla? ¿Cuál es la diferencia entre una guerra y una guerrilla? Una guerra irregular. Los españoles crearon el concepto de la guerrilla. No hay grandes ejércitos enfrentándose. Son sabotajes, son ataques sistemáticos, son sorpresivos. Y así, con esa estrategia, por ejemplo, Vietnam logró derrotar al ejército norteamericano. Entonces, todo el ejército de Napoleón llegó a tener 40,000 hombres metidos en España que los necesitaba y no los podía sacar porque todos los días lo estaban atacando. Es mentira que los españoles lo lograron solos, porque fue Inglaterra la que les mandó soldados y ahí guerreó Wellington. Wellington derrotó a Napoleón en principio en España, ¿verdad? Pero Bernadotte tomó nota de esas tácticas y le dijo algo. Bernadotte le dijo algo muy importante al zar de Rusia. Cuando Napoleón lo invade,
los rusos se van para atrás y hacen una estrategia de tierra arrasada. Entonces Napoleón no encontraba nada, ni comida, ni agua, nada. Si ustedes se recuerdan, Napoleón tomó Moscú. ¿Y qué pasó? Moscú lo quemaron, vacío. ¿Quién le dio ese consejo? Bernardotte. Le dijo, al soldado francés no le gustan las batallas de desgaste. Nunca enfrente a Napoleón, porque él lo que quiere es que usted saque todas sus armas y lo destruya ahí. Entonces, la misma estrategia usaron los rusos, de ir huyendo, hasta que el ejército francés quedó muy mal. ¿Se acuerdan qué pasó con el ejército francés? Hasta le estalló una epidemia de tifus. La Gran Armée desapareció. Si pueden, les recomiendo que lean también La Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz es la historia del fracaso del ejército francés en Rusia, que por supuesto parece que Hitler no lo leyó, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Bernardotte es el ancestro de estos señores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, en 1810 lo eligen, ¿verdad? Adopta el nombre de Carlos XIV. Este es un país muy curioso. Todos los reyes les gusta el nombre Carlos, les encanta. Yo nunca me había fijado yo que todo el mundo ahí se llama, ahí van a ver cuántos Carlos hay. Entonces, en 1812, él apoya a la coalición contra Napoleón. Ahí están los prusianos, están los rusos y están los británicos. Ahí están. Con la derrota napoleónica, eso les permitió a los suecos ganar Noruega. Nunca recuperaron Finlandia, nunca. Finlandia luchó por su independencia contra los rusos hasta después. ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad? Hasta el siglo XIX. En 1814 se unen Suecia y Noruega y se separaron en el año 1905. Aquí hay algo interesante. La capital cultural era Suecia. Durante todo este siglo, Noruega era una sociedad muy conservadora, luterana. En esta sociedad luterana nace un extraordinario y brillante escritor. Así que no solo los daneses tuvieron a su Hans Christian Andersen. Este señor se llamaba Henrik Ibsen. Él era autor de obras de teatro. Es muy famoso porque Casa de Muñecas es la historia de la primera mujer en literatura que se divorció, que se hastió del marido y dijo, ya no quiero saber nada, y se fue. Pero él tiene una excelente obra que yo se las recomiendo. Se llama Espectros. Es un libro pequeño de teatro. Léanlo, Espectros. Ibsen fue odiado por los noruegos. Ibsen toda su vida emigró y se quedó en Inglaterra, porque en Noruega no lo querían, porque consideraban que eran hasta como revolucionarios sus libros, ¿verdad? En 1844 a 1859, el hijo de Bernadotte se puso el nombre de Óscar I. Los ministros dependían de él era rey absoluto. En 1859 al 72, el nieto de Bernadotte se llamó Carlos XV. Y él apoyó a Dinamarca en la famosa derrota de los ducados de Holstein, de Landberg y de Schleswig. En 1872 a 1907, el bisnieto de Bernadotte se llamó Óscar II, ¿verdad? En ese reinado, Noruega se independizó. 1907 a 1950, Gustavo V, él se negó a ser coronado en el 14. Él vivió lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió el discurso del patio del palacio. En Noruega habían personas que eran enemigos de la monarquía, especialmente obreros, campesinos. Él al final lo coronan, ¿verdad? Lo coronan, pero siempre ha habido un rechazo muy grande. Suecia es como la patria de los socialdemócratas, es del pensamiento izquierdista. Entonces a ellos no les gusta mucho la monarquía, no es algo que realmente sea muy popular. Suecia fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, eso le ayudó mucho. De hecho, es famosa la historia de Raúl Wallenberg, un funcionario sueco que salvó a gran cantidad de judíos del exterminio nazi. No sé si ustedes saben la historia, a Raúl Wallenberg lo asesinaron los soviéticos, pero logró salvar a gran cantidad. Incluso él tiene su árbol en Jerusalén. Es una persona en el Jardín de los Justos. Raúl Wallenberg es famosísimo y él aprovechó la neutralidad sueca para darles pasaportes suecos a los hebreos y sacarlos del exterminio nazi. En 1950 al 73 llega Gustavo VI.
es monarca constitucional, pero el poder es el parlamento. Realmente en Suecia el poder es el parlamento. Es la monarquía que menos funciones tiene, que menos, ¿verdad? En el año 1973 a la fecha, el rey se llama Carlos XVI. Es un señor anciano y es el rey que menos aceptación tiene. El 40%, los suecos quisieran que ya se hubiera jubilado, pero no quiere ceder el poder. Él se casó con una alemana. ¿Y por qué les pongo este caso? Porque este fue el primer rey que se casó con una mujer que no era noble. La historia de él es sumamente interesante y me gustó mucho, porque él se enfrentó a su padre. Se enfrentó tremendamente a su padre y luchó por casarse con esta señora. Hasta el día de hoy están casados, ella es alemana, ¿verdad? Aquí ocurre lo siguiente. ¿Saben ustedes que cuando se nombra un primer ministro en Suecia, ni siquiera el rey, sino que es el presidente del parlamento el que lo nombra, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este señor? Pues representa las relaciones de su país, apoya la promoción económica de Suecia, también sirve de mediador, ha servido como de árbitro cuando hay conflictos entre países. Los suecos han servido de árbitro, ¿verdad? Y tiene un rango militar, pero es el único rey que no es el jefe de las Fuerzas Armadas de Europa, no lo es. Ha habido algunos escándalos, por ejemplo, cuando él, pues la heredera directa es su hija Victoria. Esta señora se enamoró de su entrenador. Entonces, ahora pues no le va mal a Daniel Westling. Fíjense que tiene su cadena de spas y se llama Balance. Así que si ustedes van allá, entonces cuando vayan ya saben que es el futuro rey consorte, pues en este caso. ¿Verdad? Vaya, aquí ellos tienen ciertos ingresos, no hay una aportación directa y él tiene que hacer su declaración de impuestos, tanto de sus ingresos como de su patrimonio, y tiene que pagar impuestos. ¿Verdad? Entonces estamos hablando ya de que aquí, digamos que es un ciudadano común y corriente, ¿verdad? Que tiene ciertas funciones sociales y todo, pero él no tiene mucho poder, poder no tiene. ¿Por qué? Porque Suecia, como les dije, hay una cantidad de gente muy fuerte, especialmente los socialdemócratas que no les gusta la monarquía. Pero es histórica. Y ya vieron que viene del famoso mariscal que se le volteó a Napoleón, ¿verdad? Y a la Noruega. Habíamos hablado de que, por ejemplo, en el año 1397 la Unión de Kalmar era todo. Pero Noruega dependía de Dinamarca. Y ellos no tenían, digamos, derecho, no había democracia, pues ellos ponían a nobles daneses llamados lensman. Lensman en plural significa el hombre de la tierra. Las funciones de estos señores eran cobradores de impuestos, eran jueces, incluso hasta algunos eran pastores evangélicos, pero este régimen fue enormemente corrupto. Lo que hacían era saquear. O sea, Noruega realmente vivió saqueos, como país vivió saqueos. En el año 539 se introduce el luteranismo, hasta el día de hoy sigue siendo la religión oficial de Noruega. Ya no existía el Consejo Noruego, es el Parlamento, ¿verdad? Tiene un nombre en noruego, es Sturtarling, así se llama, Sturtarling, y ellos ya no tenían ninguna independencia política, ninguna. De 1563 a 1570 se da la guerra entre Suecia y Dinamarca, ¿verdad? Y Noruega sufre constantes saqueos por parte de Suecia. El rey danés nombró a un statuder, así se llamaba el máximo representante. No era un rey, era un funcionario que ni siquiera hablaba noruego. En 1665 se crea la ley real. Esta fue la única constitución absolutista de la historia y estuvo vigente hasta 1814. La única. La ley real convirtió a Noruega en una provincia de Dinamarca. Fue la única. Y provocó toda la pérdida de las instituciones nacionales. Solo podían estudiar los que podían pagar este dinero. Ellos, los que podían hablar danés, podían ir a la universidad. En Noruega no había universidades. Entonces eso hizo que Noruega fuera una sociedad muy rural. Y su principal fuente de ingreso era la madera. Cortaban árboles. Hoy
El principal ingreso de Noruega es el petróleo. Es el petróleo. Noruega tiene petróleo. En 1814 Napoleón y Dinamarca son derrotados y Dinamarca le regala Noruega a Suecia, una moneda de cambio otra vez. Entonces pasaron de los daneses a los suecos, pero se mantuvo ya un parlamento noruego. Nunca hubo una integración social, pero no existían partidos políticos, no existían. En el 1844 se crearon banderas y escudos aparte. Siempre pues, sentían que eran diferentes, ¿verdad? En el año 1873 se laminó ese famoso estatuto sueco, ¿verdad? Y el gobierno ya era manejado por un primer ministro. En 1884, la máxima autoridad es el Parlamento noruego. Sigue siendo hasta el día de hoy, sigue siéndolo. Se mantuvo así hasta el año 2007. La élite de Noruega, que hablaba danés, que tenía sangre danesa, formaron el Partido Conservador. Y los campesinos y la gente obrera fundaron el Partido Liberal, era de izquierdas, ¿ya? De izquierdas casi centro, porque esa es la realidad. En 1905 se declaró, digamos, la disolución con Suecia. Noruega se convirtió en nación después de 1000 años. Mire, hace poco, ¿verdad? Y eligieron a un príncipe danés que se tomó el nombre de Haakon VII. Ahí voy a tocarles después esta historia, es una historia interesante. Fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero en el año 40 fue invadida por el ejército nazi, porque los nazis querían el petróleo y pusieron un gobierno títere a un señor de apellido Quisling. En noruego, Quisling significa el traidor ahora. El apellido del señor se convirtió en traición. ¿De acuerdo? En Noruega, en este año, el 45 fue liberado, en enero, pero en este año, ahí estaba haciendo Hitler en sus instalaciones la bomba nuclear para los nazis. Y los británicos se enteraron y fueron a sabotear la planta y la destruyeron. ¿De acuerdo? O sea que Hitler también estaba detrás de una bomba atómica, ¿verdad? Bueno, en el año 57 llega el rey Olaf V, era viudo, y su hija Astrid era la que actuaba en los actos oficiales. En el año 91 al 2019 está todavía este rey, Harald VI. Este hombre es muy interesante porque fue el primer rey que nació en Noruega. Casi 600 años no había nacido el rey en Noruega, ¿ya? Él se casó con esta señora, también es un matrimonio morganático. Esta es otra historia muy interesante. Los papás, este Olaf, había arreglado el matrimonio de él con la hermana de la princesa Sofía de Grecia, la esposa de Juan Carlos I. Ella se llama Irene. Y él se opuso porque él se quería casar con Sonja Haraldsen. Dice que hasta hubo rechazo del país, pero él hasta el día de hoy sigue casado y está felizmente casado. Se le impuso al papá y le dijo: yo me caso con ella y ella es mi mujer. Entonces él fue el primer tipo que realmente se enfrentó a eso, y yo lo comparo. Por ejemplo, Juan Carlos I se casó sin amor con Sofía y ha sido un desastre, un desastre. En cambio, este señor no tiene ese tipo de problemas, ¿verdad? Su hijo heredero es Haakon, ¿verdad? Él preside el Consejo de Ministros, firma leyes, recibe embajadores, es anfitrión, jefe del ejército y jefe de la iglesia luterana. Aquí la monarquía goza de un 50%. Y esperan pues de que pronto, porque es un señor mayor, tiene 70 y pico de años, le hereda a su hijo. Este hijo estudió en Estados Unidos, mientras que ellos casi todos estudiaban en Oxford, en Inglaterra, ¿ya? Entonces el muchacho es un hombre joven y están contentos con él, ¿verdad? Bueno, yo saqué esto porque les va a ser de mucha utilidad. A mí me gusta la química y hubo un tipo, él era químico, sueco. Su papá también era químico y había regenteado una fábrica de explosivos en Rusia y se llevó a Alfred. Entonces el papá le enseñó el oficio al hijo. Al final esa fábrica quebró, pero eso le permitió a Alfred Nobel estar en contacto con un químico que se llama nitroglicerina. Para los que lo conocen, es líquido. Y si se bota o está en contacto con el fuego, explota.
Entonces él estudió la química de los nitrobencenos, así se llama eso. Y el gran logro de él fue lograr que ese líquido inestable se volviera sólido. Y él fue el creador de la dinamita. Entonces la dinamita se empezó a utilizar para las minas, para abrir carreteras, pero también para matar. El ejército empezó a usar bombas con dinamita. Entonces él como que le dio una crisis de conciencia porque él era el dueño de la patente de la dinamita y se hizo multimillonario porque le pagaban para hacer ese explosivo. Entonces él en 1895 en su testamento hace la creación de la Fundación Nobel. En esa fundación solo habían 5 premios. Ustedes se recordarán el de medicina, el de química, el de literatura, ¿verdad? El de la paz, ¿verdad? Y el de matemáticas o física, ¿verdad? Esos eran los originales. Esos se pagan con toda la plata que él tiene invertido y que son los intereses lo que se le da a los científicos o artistas que son ganadores. Él solicitó que de esos 5 premios, 4 los diera la monarquía sueca. Por eso la monarquía sueca, la Academia de Ciencias es la que elige al de física, al de biología, ¿me entienden? Y el Parlamento noruego elige al Premio Nobel de la Paz. Por eso los premios Nobel se entregan en Estocolmo y el Premio Nobel de la Paz en Oslo. ¿De acuerdo? Él murió un 10 de diciembre, por eso se entregan el 10 de diciembre, en esas fechas, ¿verdad? Pero en el 68 se creó un nuevo premio Nobel. Ese no está pagado con la Fundación Nobel, sino por el Banco Central de Suecia para la economía. Entonces, por eso es el nuevo premio Nobel que no está en el testamento de él. ¿A qué viene esto? Pues que es importante, aunque no lo crean, los reyes suecos son gente muy preparada y están muy al tanto de las investigaciones de biología, de química, de física. Y ustedes hablan con ellos, por supuesto que quienes los eligen son los científicos, ¿verdad? Pero ellos cuando entregan los premios saben la obra que él ha hecho y todo. Entonces son monarquías cultas, gente bien preparada que puede escoger. Sin embargo, hay controversia. Si ustedes se recordarán, el año pasado no se entregó el Premio Nobel de Literatura. No sé si saben por qué. La jefa de la Academia de Literatura de Suecia, es una sueca, estaba casada con un francés. Y resultó que el francesito hacía pedazos y hacía labor e influía. La esposa le contaba todo a él. Entonces descubrieron el fraude, parece que el francés era algo más que solo su esposo. Bueno, entonces el año pasado la monarquía sueca no entregó el Premio Nobel de Literatura. La historia dice que este año, en el mes de diciembre, ustedes van a ver 2 premios Nobel, pero ya con otra gente, con otro proceso de selección. Entonces van a entregar el del 18 y del 19. Lo único que él pidió, él dijo, no me importa que no sean suecos, ni noruegos, ni daneses, sino gente del mundo que ha aportado. Pero pidió que se les diera en vida. No se puede reconocer a un muerto. Los premios se entregan siempre a la persona que es la que está trabajando. ¿De acuerdo? Esta es la bibliografía que yo les recomiendo, ¿verdad? Hay bastante más, pero de esto que les acabo de decir, por ejemplo, si les interesa la mitología, este es un excelente libro, poco antiguo, tendrá unos 60 años. Pero si quieren saber sobre las leyendas y las historias, tienen que leer a este señor. Él es islandés. Y hay algo interesante. ¿Saben ustedes que ni Noruega, ni Suecia, ni Dinamarca entienden el idioma vikingo? Ya no lo entienden, evolucionaron. Los únicos que entienden el idioma vikingo son los islandeses. Ellos todavía hablan el lenguaje. Islandia tiene 400,000 habitantes, es menos que la población que hay en la hermana República de Villanueva, aquí en el sur de la ciudad. Y esos islandeses todavía hablan el idioma de los originarios, claro, en un alfabeto diferente, ¿verdad? Pero este señor, él hizo esto, miren.
La alucinación de Gilfi, este era uno de los libros preferidos de Jorge Luis Borges. Y este que está aquí, hay una edad mayor y una edad menor. Lo que ustedes han visto en la historia de los vikingos, de Ragnar Lodbrok y todo, eso está contado aquí, en las Edas. Son las historias. Y la historia cuenta de que un sacerdote católico guardó toda esta información de Snorri Sturluson. Y ese libro fue lo que preservó, porque cuando Islandia se volvió católica, cristiana, desapareció prácticamente ese folclore. Por eso se preservó eso. Entonces es un libro muy bonito, no muy grande. Es un libro que lo pueden leer. Por ejemplo, la alucinación de Gylfi tendrá unas 140 páginas. Es mitológico. En cambio, las Edas es la historia. Ahí están incluso los viajes de los vikingos a América. No sé si saben que hace 2 años se descubrió el yacimiento vikingo en lo que es la isla de Terranova, en Canadá. O sea, 500 años antes de Colón, aquí estaban los vikingos, ya estaban. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué puse este libro? Este libro son tres. Esto lo escribió un sueco. Los suecos son excelentes lectores, gente muy preparada, muy culta. Tal vez por el frío, pero leen mucho. Y esta gente, aquí hay una historia verdadera. Hay dos grandes guerreros, uno noruego y otro sueco que lucharon en las cruzadas. Él cuenta la historia del sueco que luchó en las cruzadas, regresó de Tierra Santa y se convirtió en el rey de Suecia. Esa es la historia, está en 3 libros. Lo llevaron a la televisión también, hay película sueca. ¿De acuerdo? Y hay 50 obras de Napoleón, pero si ustedes quieren leer la historia de Bernadotte, ahí lo pueden leer. Ahí van a darse cuenta de que engañó a la primera novia, pero le salió bien caro el tiro, ¿eh? Bueno, esto también se los recomiendo. Son crónicas, vale la pena que las lean. Uno es de Ahmad ibn Fadlan. Este era un persa que vivió, lo enviaron a lo que hoy es Bulgaria, a tratar de convertir a los búlgaros al islamismo. Y en el camino descubrió que habían vikingos en el lado de Rusia. Ellos incluso fundaron, la palabra Rusia viene de Rus, eran caballeros, y se convirtieron en la guardia personal del emperador bizantino. Busquen ustedes el término la guardia varenga. Ellos eran los que protegían al imperio bizantino. Él aquí describe cómo eran los vikingos. Hace una excelente descripción. Dice que son sucios, pero les voy a contar una anécdota que me impactó a mí. Los vikingos eran sucios para los árabes porque se tienen que lavar 5 veces al día, igual que los judíos. Pero los vikingos tenían por costumbre bañarse cada 8 días y se cambiaban la ropita. Tenían sus peines para la barba y para el cabello. Y tenían cepillo de dientes, así que estaban mejor que los europeos occidentales. En Europa occidental se lavaban 2 veces al año. Una antes de que empezara invierno y otra cuando terminaba primavera, 2 veces, imagínense aquel olor, no se cambiaban la ropa. Entonces cuenta la historia de un sacerdote católico que dice que los vikingos tenían mucho éxito entre las mujeres, porque eran más limpios y no estaban tan 2 que 3, ¿va? O sea, han hecho estudios, han sacado los esqueletos y dicen que los vikingos tenían en promedio para los hombres 1,70, cuando el europeo medía 1,5. La mujer 1,45 y la mujer ya medía más del 1,5 metros. Y sí, le digo, muchos rubios, pero también habían morenos y castaños, ¿verdad? Entonces eran limpios. Y ahí ustedes van a los museos, todavía se conservan los barcos y ellos se lavaban, se limpiaban, mucho más que los europeos occidentales en ese momento, ¿verdad? Entonces, él hace una excelente descripción y ¿sabe cómo lo describe? Como gente guapa, como gente muy atractiva. Esta es otra historia fascinante. Esto dicen que fue una leyenda, pero es una historia muy interesante. Este señor Al-Ghazal nació en Jaén, en España, y dicen que fue embajador de parte del emir de Córdoba a Noruega. La historia cuenta que hasta la reina vikinga se enamoró del moreno. Yo tengo la idea de que los opuestos se atraen, entonces como que fue la historia de amor así entre la canchita y el morenito, ¿verdad? Bueno, esta historia, van a ver por qué la puse, ahí van a ver por qué. Luego les recomiendo estos blogs, ¿verdad? Si quieren leer más, hay bastante información. Y les recomiendo estas películas.
Miren las películas. Esta película es de 1958. ¿Saben qué es lo extraordinario? Está basada en la historia de Ragnar Lodbrok. Y aquí, en esta película, a mí me encantó, sale Kirk Douglas y Tony Curtis. Y Kirk Douglas todavía vive hasta hoy. Miren, la mejor película del género peplum, del género histórico de Kirk Douglas es Espartaco. Recomendable, ¿va? 100%. Pero esta es una excelente película, donde ellos dos al final descubren que son medio hermanos. Véanla. Luego, en El Guerrero número 13, fue del año 99, está basada en esta historia, Al-Ghazal. Este es un libro de un norteamericano de apellido Tinerman. Esta película, ahí sale Antonio Banderas, como el árabe que se va con los vikingos a luchar. Entonces es una novela, ¿no? Pero la hicieron película. En el 2016 hay una película que se llama Vikingo. Él habla de todo lo que hicieron ellos en Rusia. Esta es una película rusa, extraordinaria, de cómo ellos crearon lo que es la ciudad de Kiev, en Ucrania. La leyenda cuenta que por eso las mujeres y los hombres ucranianos tienen los genes de ellos, son muy atractivos. La gente de ellos es muy atractiva. Y por último esta es excelente, moderna. Está hablada en 4 idiomas. Está en danés, alemán, inglés y noruego. Es la historia del rey de Noruega, Haakon, que cuando los nazis llegaron le exigieron entregar el país y él luchó. Él sacó a su familia hacia Suecia y él y su hijo se fueron huyendo para Inglaterra y nunca aceptaron a los nazis. Entonces durante 3 días los nazis estuvieron a punto de asesinar al rey y él se enfrentó a los nazis. Es una excelente película basada en hechos históricos, filmada en Oslo. La decisión del rey se llama, La decisión del rey. Quiero que vean ustedes lo que les quiero comentar. Fue nominada como mejor película extranjera al Oscar. No ganó, pero fue nominada. Entonces habla de todo lo que es la monarquía noruega y de cómo este señor que era danés, que su hermano gobernaba Dinamarca y que ahí entraron paseando los nazis, él se enfrentó a los nazis y luchó contra ellos. Cuando cae la Noruega nazi, a Quisling lo fusilan, los mismos noruegos, muy pacíficos, pero se lo quebraron al colaboracionista y él regresó. Entonces, por eso es considerado como un héroe en su país, el rey Haakon, ¿verdad? Ya falleció, pero es la historia basada en una historia verdadera. Muchas gracias.